Bueno, pues buenas noches a todas y todos. Me presento, soy Cecilia Fernández de Mendoza Ibarra, soy secretaria ejecutiva de Cívica. Gracias a quienes nos acompañan en esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición de Alejandro Díaz Compián, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Muchas gracias. Gracias a ti. Explico brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos distribuidos de la siguiente manera. Después de esta presentación, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Después de eso, iniciaremos el desarrollo del diálogo usando 2 bloques de preguntas. Tendremos 2 bloques de preguntas detonadoras. Las preguntas provienen de los 4 ejes que componen la agenda cívica. Los 4 ejes que componen la agenda cívica son participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz y medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en cada área. Durante la sesión, la candidatura elegirá una área para sustraer de la urna la primera pregunta y lo repetiremos igual de la siguiente manera en la segunda pregunta. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes y al final de los planteamientos la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer la postura de las candidaturas respecto a protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para mujeres, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT+, infancias y adolescencias. Desde Cívica Querétaro reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión se cierra automáticamente a los 39 minutos. Bueno, dicho todo esto, demos inicio formal a este diálogo. Pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 30 minutos. Bienvenido, Alejandro, y te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación y al Grupo Cívica. Primeramente me presento ante todos ustedes. Soy el doctor Guillermo Alejandro Díaz Compián, candidato juez de distrito por el Estado de Querétaro en materia mixta. La materia mixta abarcará amparo civil, administrativo, laboral y juicios federales. Yo estaré en la boleta de color amarillo con el número 18. Soy, como les comentaba, doctor por la Universidad Marista y maestro en Derecho Constitucional. Cuento con más de 15 años de experiencia en materia jurisdiccional, de los cuales los últimos 10 me he especializado en un tribunal colegiado en materia de trabajo. Y por último, nada más quisiera presentarles, no más que no puedo presentar la imagen. Esta va a ser la boleta de color amarillo. No sé si van a ver. Sí se ve. Sí se ve. En donde estaré del lado derecho con el número 18. Y ya, esa sería toda mi presentación. Gracias, Alejandro. Pues entonces vamos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, de los ejes que comentó Ceci, te los vuelvo a señalar, es derecho a la ciudad, medio ambiente saludable, participación ciudadana y seguridad, justicia y paz. ¿De cuál de estos ejes quieres que saquemos la pregunta? Empecemos con seguridad, justicia y paz. Ok. Este es el frasco de seguridad, justicia y paz. Están adentro las preguntas. Provienen de diversas organizaciones de la sociedad civil. La pregunta la plantea el Observatorio Estatal de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dice, derechos humanos en sistema penitenciario. Dice, internos denuncian tratos crueles y condiciones inhumanas en prisión. Autoridades penitenciarias alegan falta de recursos. La pregunta es, ¿qué criterios usaría para resolver entre limitaciones institucionales
y respeto a derechos humanos, ¿qué decisión tomaría? Muy amable y gracias por la pregunta, interesante pregunta. Justamente ante la limitante de los recursos, muchos tribunales colegiados, incluso la Suprema Corte, se ha visto envuelta cómo poder conseguir la protección a derechos humanos con limitantes de los recursos. Yo, de ser juez de distrito, lo que buscaría sería una reparación integral. No solo buscar directamente a la autoridad administrativa para que se pueda llegar de los recursos necesarios, sino que además buscaría que tomara políticas preventivas para evitar futuros casos de este tipo de cuestiones. A lo que quiero decir es medidas de no repetición. En caso de que yo llegue a ver una violación de derechos humanos a reclusos y no se cuenten con los recursos, le pediría al Estado que tomara las medidas necesarias para que en lo futuro y en subsecuente tome todo lo necesario para que uno cuente con recursos necesarios, capacitación necesaria incluso de su personal para evitar violaciones a derechos humanos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algún comentario complementario de la mesa? Walter, Leonel, Francisco, Ceci. Sí, de esto último que comentaba Alejandro, yo soy desde la ignorancia, esto último de las medidas de no repetición, etcétera, el Poder Judicial tiene la capacidad, que también tendría que ver con recursos, para dar seguimiento a esos cumplimientos, evaluarlos, palomearlos, digamos. Claro que sí. Okay. De hecho, en efecto, una de las medidas protectoras que tienen los jueces de distrito por ser la primera instancia en materia de derechos humanos es buscar el cumplimiento efectivo de sus sentencias. ¿Qué implicaría ese cumplimiento efectivo? Realizar todas las medidas necesarias para que la autoridad responsable vinculada al cumplimiento de esta ejecutoria de amparo cumpla de manera cabal con esta sentencia. De hecho, la Suprema Corte ha emitido criterios en donde un juez de distrito no puede archivar o dar concluido un expediente, sino hasta que esté debidamente concluido y diligenciada esta sentencia. Y en el caso concreto, precisamente yo buscaría lo que acabamos de mencionar de medidas de no repetición es una reparación integral del daño. Y yo lo que buscaría a través de mis sentencias es, si me llegan este tipo de casos de violaciones a derechos humanos graves, es buscar en todos estos casos una reparación integral. Y en ese sentido, haría todo lo necesario para que el Estado, y en este caso el Estado o el gobierno, cumpla de manera eficaz con estas sentencias y velaría precisamente para que se cumpla de manera absoluta. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera poner una especie como de paréntesis, Alejandro, que a lo mejor no incide directamente en un esquema jurídico, sino en una percepción por parte de la ciudadanía, ¿no? Hablando de esquemas penitenciarios y en esquemas de impartición de justicia. Por parte de la ciudadanía existe una percepción de que más que tomar en cuenta los derechos fundamentales, etcétera, o incluso la misma legalidad, muchas de las sentencias provienen del poder, de lo que le conviene al gobierno en turno. Desde el actuar de un juez federal, cómo podría trabajar en torno a que esta percepción cambie, independientemente que evidentemente a lo mejor la respuesta simple es hacer bien mi chamba, ¿no? Pero ¿de qué manera se podría generar un cambio en esa percepción desde la ciudadanía, donde ve un poder judicial distante, pero a la vez que está a favor de los intereses del poder, ya sea económico o político, más allá que de la justicia? Claro. Qué bueno que hace esa pregunta, licenciado César. En efecto, creo que el Poder Judicial se ha mantenido un poco como que distante de la ciudadanía. Y creo que es nuestro deber, incluso yo pretendo a través de mi candidatura o de mi postulación a ser juez de distrito, vincular la función jurisdiccional con una cuestión humana o social. Y es ahí donde radicaría o sería el diferenciador de otras postulaciones u otros candidatos. Esta justicia social que buscaría, en primer lugar, pues defender los derechos humanos de la ciudadanía con pleno respeto a sus derechos humanos, escuchándolos,
entendiendo sus necesidades. Y no solamente es vincularme a través de un expediente judicial, sino realmente involucrarme. Que el juez sea un transformador, que sea una herramienta precisamente que a través de sus sentencias pueda vincular a la ciudadanía con el quehacer precisamente de los otros poderes de gobierno. Y es ahí donde precisamente la función de un servidor creo que sería un gran diferenciador. Uno, porque yo, además de que soy completamente apartidista, yo lo que buscaría sería el respeto completo de los derechos humanos de todas las personas y de todos los juicios que me lleguen a conocer. Y en este sentido lo que buscaría es precisamente a través de mis resoluciones que se busque que la ciudadanía esté consciente incluso de que se está cumpliendo con las sentencias, que se están, uno, cumpliendo sus derechos humanos, dos, respetando y tercero, que buscar que la autoridad cumpla con esas determinaciones. Y eso incluso yo lo estoy haciendo con una propuesta que sería a través de versiones ciudadanas de mis sentencias. Y estas versiones ciudadanas, hacerlas del conocimiento de toda de toda la población. Y es ahí donde yo creo que la ciudadanía podría darse cuenta. Uno, que no tendría ningún poder político que me esté, digamos, presionando, por así decirlo, y que mis resoluciones serían con plena autonomía y libertad, y que buscaría precisamente el respeto irrestricto de sus derechos humanos. Muchas gracias, Alejandro. Si no hay otro comentario en la mesa, pasamos a la segunda pregunta, si están de acuerdo. Quedaría derecho a la ciudad, medio ambiente saludable o participación ciudadana. Que aquí que quisiéramos generarte un reto, Alejandro. A ver. Por lo regular, le hacen de ladito el medio ambiente saludable. ¿Te avientas el tiro? Medio ambiente saludable, perfecto, le entremos. Aquí está el... Es una pregunta de la organización que se llama Somos Vida Querétaro. Dice, los recursos naturales son sometidos muchas veces a un aprovechamiento irracional amparado en el beneficio económico y social que promueve. Estos dos últimos criterios son la base para emitir sentencias en contra del cuidado ambiental. La pregunta es, ¿considera que son justos los criterios? ¿Qué hará para conciliarlos con la protección del medio ambiente? ¿No? Interesante pregunta. Y en efecto, creo que hay una herramienta hermenéutica y de jurídica que nosotros los abogados o los que tenemos experiencia en materia jurisdiccional, que sería la ponderación de derechos. En este supuesto creo que sería importante, uno, aplicar esta herramienta para ver si en efecto el uso irracional de los recursos estaría en pugna con el derecho a un medio ambiente sano. Y en este sentido, desde la visión de un servidor, yo preferiría o pondría primero el uso, el aprovechamiento de un medio ambiente sano sobre el aprovechamiento de los recursos de manera irracional. Aquí en este sentido, la visión que yo tengo como juzgador o la perspectiva que yo tengo precisamente de justicia social es buscar precisamente a través de la herramienta del amparo, uno, en caso de que se lleguen a ver este tipo de conflictos e incluso conflictos de naturaleza ya a través de acciones colectivas, yo buscar, uno, la protección del medio ambiente, porque precisamente nuestra Constitución, en el artículo 4, es un derecho de todos y de todas tener un medio ambiente sano. Y aquí podría incluso, si me permiten, ponderaría precisamente un ejemplo que podría ser el desarrollo inmobiliario frente al medio ambiente sano. Y yo creo que aquí se podrían hacer una combinación a través de la herramienta de ponderación, de que podríamos incluso las desarrolladoras o las inmobiliarias, pues si pretenden también generar una habitación digna para todos los queretanos, ponderarlo y hacer que justamente tomen herramientas o mecanismos preventivos para, uno, garantizar un acceso al medio ambiente, acceso al agua, que incluiría también parte del medio ambiente, y que generen políticas precisamente que a la hora de construcción, pues que también, por ejemplo, hacerle que construyan en una vereda o en ciertos lugares, pues también que ayuden a reforestar o hacer ayudar con reforestación. Entonces, implementar ese tipo de políticas, incluso en las sentencias de amparo, sería como ponderar estos dos derechos e impulsar precisamente tanto el desarrollo económico del Estado, que es importante, como un derecho a un medio ambiente sano, que los dos son importantísimos.
Una pregunta para ampliar un poquito, candidato. Eh, ¿Qué tanto estaría dispuesto y qué tanto se podría incrementar los puentes de comunicación entre la sociedad civil organizada que defendemos el medio ambiente y el poder judicial? Nosotros la experiencia que tenemos por lo general es que no somos incluidos, a veces lo hacemos como con amigos curia, ¿no? Es Amigos, decir, con opiniones amistosas de nuestra parte que a veces son escuchadas o leídas o no, pero hemos notado que en general no hay un acudir, y no sé si esto sea solo un wishful thinking, algo que quisiéramos que pasara y no hubiera los medios institucionales, o sí podría pasar. Se me ocurrió porque en esto que acaba de mencionar, hasta donde me quedé hace poco tiempo, un estudio señalaba que se construye 4 veces lo que se necesita en Querétaro de casas. Entonces, hay siempre datos desde la academia que pueden respaldar una decisión judicial también en aspectos técnicos. ¿Qué claro. opina de esto? No, interesante pregunta, Francisco. En efecto, aquí yo creo que si ustedes pueden consultar la página del INE de Conóceles, una de mis propuestas es precisamente lo que estás diciendo, yo crear a través de mi función jurisdiccional puentes de comunicación con la sociedad civil. Sociedades o escuelas, universidades, sociedades civiles en general, y es precisamente como parte de mis propuestas. No solamente que mi función jurisdiccional quede en la emisión de sentencias, sino también buscar vínculos con las sociedades civiles, ya sea a través de participación de recursos a través de la amicus curiae, que incluso ya la Suprema Corte lo ha determinado, que pueden tener injerencias para conocer en amparos indirectos, sino incluso también previo a emitir una resolución que podría yo ver que podría afectar a alguna colectividad o un derecho humano de gran trascendencia como un medio ambiente sano, incluso solicitar la opinión previa de una asociación civil o expertos precisamente para yo previamente eso emitir una resolución y hacer posible la conjunción o la protección del derecho junto con una cuestión bien informada y esa sentencia vaya bien protegida en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Daniel? Gracias. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Si me permites la intervención, me llama la atención que planteas como socializar la función jurisdiccional. Uno de los planteamientos o de las críticas que se hacía al Poder Judicial es precisamente esto, ¿no? Que el Poder Judicial era un poder lejano al pueblo. A mí me parece que tiene que ser así, ¿no? Porque un tribunal está para juzgar, no para pues para tener cercanía con el pueblo. Sin embargo, bueno, el planteamiento de la reforma era ese, ¿no? Entonces, has comentado varias veces que una de tus propuestas es precisamente pues difundir tus resoluciones, etcétera. ¿Cómo lo harías? ¿Cuáles serían estos mecanismos para poder involucrar a la sociedad en general o a las organizaciones sociales a esta actividad del tribunal o esta actividad del juzgado? Esa sería mi pregunta o mi planteamiento. Gracias, muchas gracias, Leonel, por la pregunta. En efecto, creo que ahorita el uso de las tecnologías de la información ha hecho que la justicia pueda acercarse incluso más a la sociedad. Y una herramienta que yo podría utilizar precisamente para poder acercar a la ciudadanía mis versiones ciudadanas de las sentencias es a través del uso de las tecnologías de la información. Facebook, Twitter, Instagram, en donde la ciudadanía pueda tener de primera mano a través de sus teléfonos o una computadora puedan tener acceso, uno, a las resoluciones o las versiones ciudadanas que emitiría. Y sería a través de esas vías como un medio de comunicación, precisamente porque yo siento, respeto su opinión en el efecto de que creo que los jueces deben de estar en su función jurisdiccional, pero creo que además de eso, nuestra función jurisdiccional está muy apegado a la cuestión de la gente, porque muchas veces, y a mí me ha tocado por experiencia, muchas veces las personas quienes acuden al amparo, por eso lo comento como experiencia,
quienes han llegado son adultos mayores, niños, personas con ciertas necesidades, y lo que pretenden es ahí, escúchenme, no solamente lo que está en el papel, porque muchas veces los abogados llegan a plasmar lo jurídicamente o técnicamente correcto para que pueda ser procedente su demanda, pero muchas veces omiten la parte social. Oiga, además de esta situación, quiero que sepa que pasó esto y esto y esto, y muchas veces eso no se plasma en los expedientes. Entonces yo sí creo que la función del juez sí tiene que estar cerca a la ciudadanía, precisamente para que no se quede nada más en el papel las resoluciones e incluso las historias de estas personas, sino que además pues escuchemos precisamente cuál es la necesidad, cuál es el vínculo o cuál es el derecho que está en pugna precisamente en este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algún otro comentario? Sí, yo, candidato Alejandro, yo soy Walter López del Frente Queretano, y por tu edad y por tu formación me gustaría saber, estamos a otro candidato, hablamos del tema de el tiempo de resolución de todas estas demandas, que es muy largo, y que pues si tú llegas a ganar la plaza, pues te vas a encontrar con un rezago también muy grande, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensarías, ya que estás hablando de las tecnologías de información, qué pensarías del uso de la inteligencia artificial para ayudarte a resolver los casos? Interesante pregunta, Walter, porque justo también voy a tener un foro próximamente en donde hablaré del uso de tecnologías de la información e incluso del uso de la inteligencia artificial en las resoluciones. Creo que nosotros, como juzgadores, tenemos que nuestras sentencias deben de estar fundadas y motivadas, pero muchas veces en el quehacer jurisdiccional implica que pues, no solamente es buscar y aplicar la ley, sino que buscar cómo a través de tratados internacionales, doctrina, que puedan enriquecer precisamente esta fundamentación y motivación esta fundamentación dentro de las sentencias. Y yo creo que aquí el uso de tecnologías de la información y en concreto de la inteligencia artificial podría ser importante, porque pues, tú sabrás, por ejemplo, como ChatGPT, lo que es como un Google, pero ya concentrado y mayor desarrollado. Entonces, yo sí estaría a favor del uso de esta tecnología y el uso a través de la inteligencia artificial para que se vea plasmados en las resoluciones, simplemente para enriquecer no solo lo jurídico, sino enriquecer ya la argumentación de por qué es aplicable este tratado internacional o esta legislación con base en el uso de las tecnologías de la información y en concreto de la inteligencia artificial. Y además, no estaría yo también, porque incluso una de las propuestas que pretendo hacer es el uso de la inteligencia artificial para incluso hacer las versiones ciudadanas, porque muchas veces, y aquí lo admito, muchas veces en nuestras resoluciones pues son 45 hojas de puros resultandos, 75 hojas de puros considerandos. Entonces, utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para decir, oye, aquí está la sentencia, resúmela en una cuartilla, y podría ser bastante viable precisamente, y hacerlo eso del conocimiento de la gente. Oye, te comento que yo hice una versión ciudadana, una síntesis de mi resolución con el uso de inteligencia artificial para que en todo caso también sepa la ciudadanía que estamos utilizando estas herramientas que, no lo dudo, pueden ser perfectibles, pero con la visión del juzgador correcta, pues podrían ser una herramienta muy útil, para que la justicia sea pronta y verdaderamente expedita. Gracias. Pues muchas gracias, Alejandro. Si no están de acuerdo, concluimos con la etapa de preguntas y le paso la voz a Ceci Fernández. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Ahorita te cedería la palabra para que des tu mensaje de cierre, que invites al voto y compartas tus redes sociales. Y antes de eso, quisiera agradecerle, como siempre, a todas mis compañeras y compañeros de organizaciones de la sociedad civil que han hecho un gran esfuerzo para lograr estos diálogos, para la preparación, para las preguntas, su colaboración. Hoy estamos 5 aquí conectados, pero hay muchas más personas que nos acompañan en todo este proceso. Entonces, mi reconocimiento y mi agradecimiento siempre para todas y todos. Y pues te cedo la palabra, Alejandro, para que des tu mensaje de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, también. Bueno, como conclusión, me gustaría invitar a toda la gente y a toda la población a que participe. Mucho se ha hablado por el contorno político y social de esta reforma, lo que implicaría ir a votar. E incluso se ha hablado que una de las formas de protesta por esta reforma judicial es no ir a votar.
Yo considero y soy de la fiel convicción de que una forma mejor de protesta sería ir a votar, que la ciudadanía se informe sobre sus candidatos, que ingrese a la página del INE, conóceles y conozca su trayectoria, su experiencia y su currículum, precisamente para que al momento de poder emitir su voto lo hagan de manera consciente. Y finalmente, comentarles que también se ha hablado mucho de que pues, hay que votar incluso por los que estén en funciones o por los que estén propuestos por el Poder Judicial. Yo lamentablemente traté de ingresar en el Poder Judicial, pero por la tómbola y por la renuncia misma del Comité del Poder Judicial no pude estar por parte del Poder Judicial. Pero sí estoy propuesto por el Poder Legislativo y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces no se dejen llevar solamente por la cuestión del Poder Judicial, de que solo los propuestos por el Poder Judicial tienen la experiencia. Al contrario, creo que aquí sería válido tomar en cuenta todas las posturas, todas las postulaciones y que la ciudadanía se informe de manera consciente quiénes están en la boleta, cuáles son sus propuestas para que, por favor, vayan a votar este 1 de junio. Pues muchas gracias. Pues damos por concluido este diálogo entonces. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Buenas noches. Buenas noches.